Bien, vamos a leer los primeros 4 versículos de Romanos 6, que dice así la palabra de Dios. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, como decíamos al comienzo, de poder estar reunidos aquí, de haberte podido alabar, Señor, a través de los himnos. Gracias, Señor, por la letra de los himnos, porque realmente alaban tu nombre, glorifican tu nombre, honran tu nombre. Señor, queremos pedirte, Señor, en este momento que tú nos hables a cada uno de nosotros, según la necesidad espiritual de cada uno. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprender, Señor, lo que tu palabra misma dice. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. La semana pasada profundizamos versículo 1 y 2. Esta mañana, Dios mediante, trataremos de profundizar 3 y 4. Y también titulé el mensaje dos realidades inseparables, la justificación y la santificación. Obviamente va todo tomado muy de la mano de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Aquí Pablo, en todo el capítulo 6, nos muestra que el evangelio verdadero de gracia no conduce al libertinaje. Ya eso lo hemos mencionado también el domingo que pasó, que no es decir que, bueno, yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano, y eso me da la libertad por la gracia a vivir como se me da la gana, a pecar como se me da la gana, cuantas veces quiera, a practicar el pecado. Total, de todas formas voy a ir al cielo. Total, de todas formas soy salvo. Total, de todas formas no pierdo la salvación. No es eso lo que enseña Pablo, todo lo contrario. Lo que enseña Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por su Espíritu Santo, es que de manera necesaria y permanente liga una vida santa con la verdadera salvación. Eso es lo que va a ir desarrollando a lo largo del capítulo. A modo de introducción, cuando una persona nace de nuevo, es lo que le dijo Juan a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. En Juan 3:3, que era necesario que naciera de nuevo para heredar el reino de Dios. En 2 Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura. También nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, 1 de Pedro 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es necesario nacer de nuevo. Hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios. Es una persona, la que nació de nuevo, es una persona que dentro de ella está implantado un principio de control, en virtud de una nueva naturaleza. Porque la nueva vida ya está bajo el control del mismo Espíritu Santo de Dios. Ahí, si ustedes quieren fijarse en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ha sido implantada en nosotros la nueva naturaleza. Estamos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Porque tanto el libertino como el legalista, como veíamos la semana pasada, dan evidencia de que nunca han sido verdaderamente redimidos. Eso es lo que es evidente. Tanto un extremo como el otro. Los libertinos, digamos, aquellos que dicen, bueno, yo creo en Dios y soy un cristiano y ahora puedo vivir como se me da la gana, o aquel, como vimos también y leíamos en Mateo 23,
los legalistas, que eran en aquel momento los escribas y fariseos. Tanto uno como otro muestran, evidencian de que nunca verdaderamente han sido convertidos, nunca han sido redimidos, nunca han sido verdaderamente hijos de Dios, no son hijos de Dios. Y ahí también vimos, a modo de repaso, la semana pasada cuando versículo 1 Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ese perseveraremos significa permanecer, quedarse, con la idea de quedarse como en una casa para establecer una residencia. Si vos y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios, ¿cómo vamos a poder permanecer en el pecado? ¿Cómo vamos a poder permanecer en la casa como residente, como dueño? Imposible. No podemos tener la misma relación con el pecado que la que tuvimos antes de conocer a Dios. Cuando estamos antes de conocer a Dios, dice la palabra de Dios, que también la semana pasada lo leímos, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos hijos de ira. Éramos hijos del diablo, según Juan 8:44. Y los deseos de vuestro corazón queréis hacer, dijo Jesús. Es imposible morir al pecado y aún continuar en ese mismo estado permanente, dentro de la casa del pecado. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es imposible ser declarado justo y no vivir en vida nueva. Es imposible. Es imposible ser declarado justo y no vivir en santidad. ¿Acaso el Evangelio permite que las personas sean impías? ¿Qué hemos estudiado en Romanos 1:16? Hemos estudiado en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo es posible entonces que un Evangelio, el Evangelio bíblico, no transforme personas? Que una misma persona continúe en pecado, sea salva y que continúe en la práctica del pecado. No es posible. Por eso Pablo dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Es totalmente imposible ser salvos y al mismo tiempo ser impíos. Es imposible. Por eso decíamos al comienzo, dos realidades inseparables. La justificación con la santificación. Si hemos sido justificados, también seremos santificados. No tiene explicación alguna que una persona sea hija del diablo y al mismo tiempo pueda ser hija de Dios. Pensá por un momento. ¿Cómo puede ser hijo del diablo y al mismo tiempo hijo de Dios? Que permaneciendo muerto al pecado, puedas al mismo tiempo estar vivo al pecado. Y es imposible, es inconcebible. Estar vivo al pecado, o estás vivo al pecado o estás muerto al pecado. No podés estar al mismo tiempo muerto al pecado y vivo al pecado. Por eso Pablo dice, de ninguna manera, de ningún modo. Dios lo prohíbe. Es una expresión muy fuerte. Y esta expresión de ninguna manera o de ningún modo expresa una fuerte indignación o aborrecimiento. No es posible, de ninguna forma. Ya eso también lo hemos mencionado la semana pasada. Dicho en otras palabras, quien dice ser un hijo o una hija de Dios y aún vive en pecado, absolutamente no es un hijo de Dios. Absolutamente no es una hija de Dios. Eso, más o menos, en palabras nuestras, en nuestro idioma, sería lo que quiere expresar, en cierta forma, el apóstol Pablo. Pero ya dijimos que esta expresión, en ninguna manera, en el idioma original, es una expresión fuerte, que expresa indignación, expresa aborrecimiento. Es como que no lo puedo pensar, que exista un hijo de Dios que todavía vive en pecado. Es inconcebible. No es posible. Por eso es
Es absolutamente no cristiano quien dice eso. Quien dice que es un hijo de Dios y vive en pecado, no es cristiano. No ha sido regenerado, no ha sido transformado. Alguien escribió, la santidad comienza en donde la justificación termina. Y si la santidad no comienza, tenemos el derecho de sospechar que la justificación tampoco comenzó. Dicho en otras palabras, o palabras más sencillas, si vemos una vida de una persona que dice que fue justificada, pero no vemos vida de santidad, ¿qué significa? Que nunca fue declarada justa, nunca fue declarada justa, nunca Dios la justificó o lo justificó, nunca. Por eso que dijimos, dos verdades inseparables, la justificación con la santificación. Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tiene lógica, no tiene sentido común. Es imposible. O estás muerto o estás vivo. Y también dice Pablo, hemos muerto, dice, los que hemos muerto al pecado. Está denotando un acto pasado. Vos ya moriste al pecado. Yo ya morí al pecado. ¿Cómo podés todavía o cómo puedo todavía permanecer o quedarme en la práctica del pecado? Es imposible. Muertos al pecado. Va a estar hablando de esta frase todo el capítulo y es clave. Es la premisa fundamental de todo el argumento que Pablo va a desarrollar en este capítulo. Este es el cimiento del resto de todo el capítulo 6. La muerte y la vida no son compatibles. ¿Acaso podés estar muerto y al mismo tiempo vivo? Claro que no. No son compatibles. Es una contradicción fundamentalmente lógica. Que un cristiano esté viviendo en pecado cuando ha muerto al pecado. ¿Te das cuenta de eso? ¿Entendés ese concepto? Eso es lo que quiere transmitir el apóstol en estos primeros versículos del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo todavía vamos a vivir en él? Si realmente hemos muerto al pecado, si realmente hemos sido declarados justos, automáticamente comienza el proceso de la santificación. Si no comenzó el proceso de santificación es porque nunca fuimos justificados. Nunca fuiste declarado justo. Nunca fuiste declarado justo. Si todavía no comenzó el proceso en ti de santificación. Es imposible. La muerte y la vida no son compatibles. No podés estar al mismo tiempo muerto y vivo. Si has muerto al pecado, es un acto definido en el tiempo pasado. Dios dice que el nacido de Dios no practica el pecado, no vive en pecado, no lo domina el pecado, no lo controla el pecado. Eso es lo que dice Dios. Ahí, fíjese, primera de Juan. (3:9). Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dios dice, si naciste verdaderamente de nuevo, no practicas el pecado. Si naciste de nuevo, no vivís en pecado, no te domina el pecado, no te controla el pecado. La salvación es una realidad en términos de transformación. Segunda de Corintios 5:17, que también lo hemos leído. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. La salvación es una realidad en términos de transformación. Si fuiste declarado justo por Dios, por un acto divino, automáticamente comenzaste el proceso de santificación. No es que te da lo mismo seguir con los viejos hábitos de pecado.
Porque si moriste, dice Pablo, si moriste al pecado, ¿cómo vas a vivir? Todavía vas a vivir en él. Antes de nacer de nuevo, ¿cuál era tu casa de residencia? ¿Quién era tu padre? ¿Cuál era tu esfera en la que te movías, en la que vivías? ¿Quién era tu amo? El pecado, Satanás. Y acá en versículo 3 Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En nuestra conversión hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y esto significa que fuimos llevados a una unión viva, íntima con Jesucristo. Dios dice en su palabra que nuestra vida fue fusionada con la vida de Cristo. Fíjense en Colosenses, capítulo 3. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida. Nuestra vida, si hemos sido declarados justos, está fusionada con la vida de Cristo. Fuimos sumergidos en Jesucristo. Fuimos fusionados en su cuerpo. Fuimos inmersos en su cuerpo llamado la iglesia. Fíjense, 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, inmersos en un cuerpo. Todos. Dios, cuando nos convirtió, nos colocó en un nuevo ambiente, en una nueva esfera, en vida nueva. Nos dio vida nueva, nuevo nacimiento, leímos en 2 Corintios 5:17. Dios nos dio una nueva relación con Él, nos proveyó una nueva relación con Él, una relación íntima. Estamos unidos, estamos fusionados con la vida de Cristo. Cuando Dios nos convirtió, cuando Dios nos regaló el nuevo nacimiento espiritual. Por eso es que Pablo, allí en 1 Corintios también 6, Primero de Corintios 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tu cuerpo, tu vida está fusionada a la vida de Cristo. Somos uno en Cristo. Por eso Pablo dice, ¿cómo es posible unirse con una ramera? Porque cuando hacemos esto, o hacen esto, se están uniendo a Cristo. Están uniendo a Cristo por la ramera. ¿Por qué? Porque estamos fusionados, pertenecemos a la misma vida a la de Cristo. Ahí en Efesios también, en Efesios 2, cinco al 7. Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Juntamente con Él, juntamente con Cristo. Un mismo cuerpo, unidos a Cristo. Morimos con Cristo.
resucitamos con Cristo, ascendimos o ascenderemos con Cristo, seremos glorificados, como veíamos hace varias semanas atrás, glorificados según la gloria de Jesucristo, y reinaremos con Cristo. Y eso no lo hacemos nosotros, es una obra divina. Por eso es que no se trata de tus propios esfuerzos, ni para la conversión, ni para la justificación, ni para el proceso de santificación. Obviamente que nosotros tenemos un grado de responsabilidad, porque tenemos mandatos, órdenes puntuales y específicas en la palabra de Dios, para los que ya somos sus hijos. Pero es un obrar divino. Y si se produjo el obrar divino, hay vida nueva, hay nueva vida, como dice Pablo. Por lo tanto, es imposible que una persona continúe en la misma relación con el pecado. Es imposible. Debemos entender ese concepto con claridad y de forma permanente. Es imposible que una persona continúe en la misma relación con el pecado que tenía antes de su conversión. ¿Por qué? Porque ha sido fusionado, ha sido unido con Cristo. Y cantábamos hace un momento, Él es infinitamente santo. Y si hemos sido fusionados con Cristo, ¿cómo nos va a dar lo mismo vivir en pecado? Ser controlado o ser dominado por el pecado. No, es inconcebible, no se puede. Por eso Pablo dice, ¿o no sabéis? ¿Se han olvidado de lo que el bautismo simboliza? ¿O no sabéis? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿No saben que simboliza la realidad espiritual de ser inmersos en Jesucristo? Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitas para tu vida abundante, para tu vida piadosa, te han sido dadas por el poder divino de Dios. No las generaste vos. No naciste con eso. Nacimos en pecado. Nacimos muertos en delitos y pecados. Pero Él dice que podemos llegar a ser, por esta razón, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina por lo que Dios hizo, porque Dios te transformó, porque Dios te regeneró, porque Dios te dio ese nuevo nacimiento, esa vida espiritual que vos no tenías, que yo tampoco, que ningún ser humano tenía. Por eso dice la Biblia que hemos nacido muertos en delitos y pecados. En el acto de la justificación fuiste sacado de la corrupción y te hizo un participante de la naturaleza divina y te equipó con todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Todo lo que la vida y la piedad requiere, ya Dios te equipó cuando te hizo un participante de la naturaleza divina. El nuevo nacimiento, vida espiritual. Por eso es que no podés continuar como estabas viviendo antes. Es absurdo, es inconcebible. Pablo aquí en versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
somos sepultados en su muerte, dice Pablo. Por lo tanto, resucitamos en su resurrección. Cuando vos y yo fuimos salvos mediante este milagro divino, fuimos colocados en Jesucristo. Fuimos unidos a Jesucristo. Morimos y fuimos sepultados para que luego pudiéramos resucitar para andar en vida nueva, dice Pablo. Con Cristo se crucificó nuestra vida antigua, nuestro viejo yo. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo en nuestra antigua vida, en nuestro pecado. De manera que el propósito de que vos y yo muriéramos al pecado era para que podamos vivir para Dios, podamos vivir para honrar a Dios, podamos vivir para que glorifiquemos a Dios sometiéndonos a su palabra, obedeciendo sus mandatos, como veíamos también el domingo pasado. Ese fue el propósito por el cual Dios quiso que naciéramos de nuevo, que muriéramos, morimos al pecado, nacemos de nuevo, hay un nuevo nacimiento dado por Dios, milagrosamente, por el poder de su palabra, por el poder del Evangelio. El Evangelio bíblico tiene todo el poder de Dios para convertirnos, para sacarnos de la muerte espiritual, para darnos vida, como veíamos a modo de ilustración, la muerte de Lázaro y la resurrección. Estábamos muertos, Lázaro estaba bien muerto y Jesús les dio vida. Tiene poder la palabra de Jesús, tiene poder la palabra de Dios, tiene todo el poder de Dios el Evangelio para resucitar, para dar nuevo nacimiento a los que están muertos en delitos y pecados. Todo el poder de Dios. No está limitado el Evangelio a la cultura, no está limitado el Evangelio a la raza social. No está limitado a nada. Tiene todo el poder para convertir a quien Él quiera. Por la razón de que estamos en una esfera totalmente diferente, ya no podemos continuar viviendo en pecado. Ya no podemos quedarnos en la casa del pecado. Ya el pecado no nos domina. Ya el pecado no tiene el poder que tenía antes sobre nosotros. Antes dice la Escritura que éramos esclavos del pecado. No podíamos hacer otra cosa que pecar contra Dios. Ya no estamos en esa misma esfera. Ya no vivimos en esa esfera. Ya no vivimos en esa casa. Ya no ejerce ese dominio que ejercía antes. Ya no nos controla el pecado. ¿Por qué? Porque ya somos nuevas criaturas. Dios nos regaló el nuevo nacimiento. Por eso leímos en su palabra, las cosas viejas pasaron, las cosas antiguas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Ya no debe caracterizar tu vida actos pecaminosos o hábitos pecaminosos. Antes de conocer a Cristo, antes de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿cómo se caracterizaba tu vida? ¿Qué hacías? ¿Quién era tu patrón? ¿Quién era tu amo? ¿Cómo vivías? Como decíamos la semana pasada, ¿cuáles eran tus prioridades antes de conocer a Cristo? Y después de conocer a Cristo, ¿cuáles son tus prioridades hoy día? ¿Cómo estás en ese proceso de santificación? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, leímos en el Evangelio de Mateo. Tu vida ya no debe caracterizarse por hábitos pecaminosos. Si Dios realmente te convirtió, Dios te regeneró, Dios te hizo un hijo de Él, una hija de Él, ya no debes vivir más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Ya no más. Dios, por medio de Cristo, dice que moriste al pecado. Tu yo fue crucificado con Cristo. Ya no gobierna más tu yo. Ya no te gobierna, ya no te controla el pecado.
Y Dios te salvó para que, dice versículo 4, así también nosotros andemos en vida nueva. No sigamos viviendo como antes. Pero es importante poder entender el concepto de transformación que Dios hizo, porque Dios lo hace. Si realmente Él nos justificó, Él nos transforma. Y no es algo que hago como una religión. Como hemos dicho una y otra vez, no se trata solamente de leer la Biblia, de memorizar, de asistir con regularidad, no se trata de eso. Porque eso lo puede hacer una persona que no es regenerada. Eso lo puede hacer cualquier persona que aún siga muerta en delitos y pecados. Por eso Pablo dice que ¿cuál es tu vida diaria? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cómo se caracteriza tu vida? ¿Cuáles son tus patrones? ¿O cuál es tu patrón que recibe la prioridad en tu vida por lo cual vos decidís hacer esto o no, o dejarlo a un lado? ¿Cuáles son aquellas cosas que estás dispuesto a suspender, a postergar, y aquellas cosas que no? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si realmente conoces el amor de Dios, si tenés una relación íntima con Él. Eso es importante, como decíamos la semana pasada, que nos examinemos frente a la luz de la palabra de Dios si realmente somos hijos de Él o no. Hoy podemos decir si hemos muerto al pecado o no. Porque si hemos muerto al pecado, no podemos seguir bajo los hábitos pecaminosos que estábamos antes. Tiene que haber un antes y un después, pero no a manera de religión, a manera de relación con Dios. Dios es el que nos ha dado vida nueva y nuestra vida ya está con Cristo, estamos unidos a Cristo. Por eso es tan importante, como dice Pablo, como mencionamos, qué es lo que hacemos con nuestra vida, qué hacemos con nuestro cuerpo. Porque si estamos unidos a Cristo, ¿cómo yo me voy a unir a una ramera? Dice Pablo. Porque estoy uniendo a Cristo con esa ramera. ¿Te das cuenta de las implicaciones que tiene estar unidos a Cristo? Por eso, que si hemos sido justificados, si una persona ha sido justificado o justificada, sí o sí, tiene que estar andando en santidad, tiene que vivir, le tiene que pesar el ofender a Dios, le tiene que doler el corazón cuando peca contra Dios. No puede permanecer en los mismos hábitos de pecado como antes, cuando no conocía a Dios. Como decíamos al comienzo, si hay una persona que continúa con sus viejos hábitos de pecado, la realidad es que nunca conoció a Dios. Nunca fue declarado justo, nunca fue declarada justa, nunca fue salvo. Si realmente hemos conocido a Dios, si has conocido a Dios, hay un nuevo nacimiento y eso lo da Dios. Y comenzás a vivir una vida nueva, una vida fusionada con la vida de Cristo. Somos uno, sos uno con Cristo. Y esto aquí, cuando Pablo dice acá, andemos, este término en su original muestra obligación. Es la muestra de la obra de Dios. No es, como decía recién, no es algo que debo hacer para cumplir, andar en esa nueva vida. Es algo que Dios ya comenzó me transformó, me declaró justo, pero está en ese proceso de santificación que nos está purificando cada día más por el obrar de su Espíritu Santo y su palabra. Y es la obra de Él que nos lleva a amar más a Dios, que nos lleva a ser más celosos de obedecer a Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Dios. Nuestra obligación es algo, es como dicen muchos, es un peso en el corazón de obedecer a Dios, de agradar a Dios. No es que te da lo mismo, no es que querés abusar de su gracia para seguir pecando. Si realmente hemos conocido a Dios, vamos a aborrecer el pecado. Vamos a pecar, lamentablemente, porque todavía convivimos con nuestra vieja naturaleza y no siempre resistimos la tentación. Cedemos y cuando cedemos pecamos.
pero no nos da lo mismo pecar contra Dios. Si somos hijos de Él, no nos da lo mismo. Es que Pablo dice, no se puede. Si hemos muerto al pecado, no se puede seguir viviendo en el pecado. No se puede. Son incompatibles. No podemos decir que una cosa, o sea, podemos estar muertos y al mismo tiempo estar vivos. Es algo así como tan absurdo como eso. No se puede. Y es un obrar de Dios. Dios quiere que sus hijos anden en vida nueva, que caminen en buenas obras. Efesios 2:10 dice, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, buenas obras. También en Gálatas nos dice 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esas son las cosas que deben caracterizar tu vida. Porque no depende de vos. Porque no son recursos que nosotros generamos por nuestros propios medios, sino son recursos divinos. Es una obra divina. Ya no debe caracterizarte más los hábitos pecaminosos. Debe caracterizarte el fruto del Espíritu. Como decíamos la semana pasada, podemos examinar nuestros corazones frente a la luz de la palabra de Dios. Quizás podemos, porque nosotros estamos por un momento acá, en la iglesia, pero es un tiempo muy reducido. Pero quizás podemos ayudar a una persona con la cual estamos conviviendo muchas horas del día, con mucho más tiempo que el que podemos compartir acá dentro de la iglesia, y podemos ver, y podemos ayudar, podemos ver que quizás esta persona está engañada y no fue justificada por lo que vemos en su vida, que no hay evidencia de nuevo nacimiento. Y no es, en un sentido, no es culpa en sí del ser humano mismo. O sea, nosotros somos culpables delante de Dios, pero me refiero a que es una obra que tiene que haber hecho Dios. Y lo triste es que nosotros estemos engañados y estemos pensando de que somos hijos de Dios y no lo somos. Y quizás tengo a mi lado, o en mi casa, tengo a una persona que amo mucho, que quizás está pensando, convencida de que es una hija o un hijo de Dios y no lo es. Y yo debo ayudarle con su palabra para que vean estas realidades. Vea esta realidad de que si ha sido justificado, debe de andar como Jesús anduvo. Debe mostrar los frutos del Espíritu. Obviamente estamos en un proceso, pero Dios dice que preparó buenas obras para que andemos en ellas. Andemos nuestra obligación, pero no como un deber en sí mismo. No por el solo hecho de decir, tengo que cumplir con Dios o tengo que cumplir con los hermanos. Es algo que es el resultado, producto de lo que Dios hizo en mi vida. Me dio un nuevo nacimiento, me dio de su Espíritu. Está su Espíritu morando los 365 días del año, las 24 horas del día en mi corazón. No puede ser que no muestre evidencia, no, como leamos hoy en 1 de Pedro. Si he sido renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, debo desear la palabra de Dios. Debe ser importante la palabra de Dios para mí. Si no lo es porque no he tenido un nuevo nacimiento y lo que he tenido hasta ahora es una religión. Nosotros no añadimos a Cristo a nuestra vida como algo, como si fuera un condimento divino. Yo estoy muerto en delito y pecado y me hablan de Cristo, me comparten el Evangelio y yo digo, qué interesante. Bueno, está bien, yo voy a sumar ahora a mi vida, a mis planes, a mis proyectos, a Cristo. Está bien. Yo veo después en mi agenda qué lugar le doy a Cristo en mi vida. No es así. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. Pero lamentablemente en muchos casos es así. Piensan que Cristo, que Dios es algo más, es un condimento más, es un ingrediente más para tu vida.
para ver cómo lo ubicás en tu actividad humana, en tu diario vivir, a dónde lo pones a Dios, dónde pones las cosas que Dios demanda. No es así. No es lo que Dios enseña. No es lo que Dios dice en su palabra. Cuando venimos a Cristo somos inmersos, dice Pablo, en su muerte. Inmersos en su sepultura. En su resurrección para caminar, dice, en vida nueva. Somos totalmente diferentes, somos transformados. No es un condimento más Cristo en mi vida. No es un asunto más para mi agenda, para mi diario vivir. Cierto que ahora conozco a Cristo, tengo a Cristo. Cierto, a ver, ¿qué lugar le doy a Cristo? No es así. Dice Pablo, somos inmersos en su muerte, sepultura, resurrección para caminar, para andar en vida nueva. Somos totalmente transformados, somos diferentes. Estábamos en una esfera que nos dominaba el pecado, ahora hemos sido muertos al pecado. Y somos fusionados con Cristo para vivir en Cristo, leíamos hace un momento. Compartimos su muerte en la cruz compartimos. ¿Para qué? Para ser participantes de su vida. No es un condimento más. No es, sí, mirá qué bueno, tengo ahora a Cristo. Pude sumar a mi vida a Cristo. Ahora me siento un poquito más importante. Me siento un poco más completo. Si fuiste justificado, Dios lo llevó a cabo para hacer que seas santificado. Si fuiste justificado, es para que fueras santificado. Son estas dos realidades inseparables. Si no estás viviendo en santidad, si te da lo mismo, si seguís con los viejos hábitos pecaminosos, y si te da lo mismo pecar contra Dios, y quizás en tu mente dice, no me da lo mismo, pero también quizás nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso y más perverso que todas las cosas, y por lo tanto te engaña. Y tenés un remordimiento, pero no tenés un arrepentimiento. Y no es lo mismo. Yo la semana pasada decía que Saúl no obedeció, no estuvo atento a toda la palabra de Dios. Y él tuvo un remordimiento. Saúl pecó contra Dios, sí, pecó contra Dios. David también pecó contra Dios. Pero la gran diferencia es que David se arrepintió. Y Dios le perdonó. Si vos fuiste declarado justo o creés que fuiste declarado justo, fuiste justificado por Dios, y vivís cuando mucho con un remordimiento, nada más, por lo que haces, porque te das cuenta que no está del todo bien lo que estás haciendo. Pero no te arrepentís de tu pecado, no te arrepentís de tu vieja manera de vivir. Es porque realmente nunca fuiste justificado. Lo dice Dios, no lo digo yo. Son dos realidades inseparables, la justificación y la santificación. Carlos Koch, un teólogo, dijo, no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. No podemos participar de la vida de Cristo si no hemos participado en su muerte. Y no podemos disfrutar los beneficios de su muerte a menos de que seamos participantes del poder de su vida. Debemos reconciliarnos con Dios para ser santos. No podemos disfrutar de los beneficios de su muerte a menos de que seamos participantes del poder de su vida. Debemos, por lo tanto, reconciliarnos con Dios para ser santos. Así como la vida de su resurrección de Cristo fue la consecuencia cierta de su muerte, así también la vida santa del creyente es la consecuencia cierta de su resurrección y muerte al pecado. La vida de su resurrección de resurrección de Cristo fue la consecuencia cierta de su muerte. Así también la vida santa de cualquier creyente
de cualquier hijo o hija de Dios. La vida santa del creyente es la consecuencia cierta de su resurrección y muerte al pecado. Si no hay santidad, si no hay vida nueva, si no hay vida que realmente quiera agradar, honrar a Dios, que manifieste el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, no hubo muerte al pecado. No podés andar en vida nueva. No sos un hijo, una hija de Dios. Si la justicia de Dios no es tu patrón de vida, es porque no has nacido de nuevo. Por el contrario, la justicia de Dios debe ser tu patrón de vida. Tu patrón de vida ya no debe ser tu propio yo. Porque si no, de lo contrario, es yo continúo muerto en delitos y pecados y solamente tomo el condimento de Dios. Tomo el condimento que se llama Cristo y lo sumo a mi vida, y lo sumo a mi agenda, y lo sumo a mis actividades diarias. Ese es mi patrón, mi propio yo. Sigue siendo mi propio yo. No es la justicia de Dios. No es Dios entronado, no es Cristo en el centro de mi vida. Por lo tanto, la justicia de Dios debe ser tu patrón de vida. A vos y a mí, como hijos de Él, nos debe realmente importar con prioridad lo que Dios dice. Lo que Dios dice que debo de hacer y qué cosas no debo de hacer. Eso muestra que hubo un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón regenerado. Eso apunta a tu conducta, a mi conducta espiritual. A que realmente mostremos, andemos en vida nueva. Acá en Romanos capítulo 13, versículo 13, nos dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas que pertenecen a nuestro pasado, al estar muertos en delitos y pecados. Perdón, me equivoqué es 13:13, leí mal yo. Dice, versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Antes andábamos deshonestamente. ¿En qué? En glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, etcétera, etcétera. Y Dios dice: andemos nuevamente, como de día, honestamente, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es tu patrón de vida? ¿Tu propio yo? ¿Satisfacer tus propios deseos carnales? ¿Proveer para los deseos carnales? Ahí leíamos en Colosenses hoy, capítulo 3, leíamos del 3 en adelante, pero el versículo 2 dice que no debemos poner las cosas no debemos poner las cosas, la mira en las cosas de esta tierra, en las cosas temporales, sino en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Y eso también marca, como veíamos la semana pasada, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son mis prioridades, cuáles son tus prioridades. De acuerdo a dónde está tu mira, ¿cuál es tu prioridad? ¿Dónde está tu mira? ¿En las cosas eternas, en las cosas celestiales o en las cosas temporales, en las cosas económicas? También dice Gálatas 5:25:
si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si realmente hemos nacido de nuevo, si has nacido de nuevo, debes andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y acá en 1 de Juan también, capítulo 5, versículo 3, 1 de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. Si verdaderamente hemos sido declarados justos, si hemos sido justificados, amamos a Dios. Pero ese amor que nos lleva a Dios no solamente de palabra, sino en hecho y en verdad, obedeciendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos. Y dice el apóstol Juan que el obedecer los mandamientos de Dios no es una carga. Cuando no somos hijos de Dios y creemos serlo, y en realidad no lo somos, sí es una carga obedecer a Dios. Porque todo es una religión. Porque todavía continuamos muertos en delitos y pecados. Y estamos viviendo en la espera de pecado. Y queremos satisfacer y hacemos y no hacemos otra cosa que satisfacer nuestros deseos carnales. Que es pecar y pecar y pecar. Pero aparte de eso, queremos hacer lo que hacen los hijos de luz, los que han sido regenerados, los que han sido transformados, que es obedecer a Dios. Y sí, el obedecer a Dios así de esa forma, estando muertos en delitos y pecados, son gravosos los mandamientos de Dios. Es una carga obedecer a Dios. Es una carga leer la Biblia. Es una carga memorizarla. Es una carga congregarse. Es una carga servir a Dios. Porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha conocido la luz verdadera. No ha conocido a Cristo. No está fusionado con Cristo. No ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Continúa siendo su patrón de vida, su padre, Satanás mismo. Y quiere aún hacer cosas buenas. Y no puede. Quiere cumplir con la demanda divina. Y es imposible. Por la razón misma que todavía continúa muerto espiritualmente. Por eso, ante esta realidad de la palabra de Dios, de Romanos 6, consideremos nuestros caminos, consideremos nuestro diario vivir, consideremos nuestras prioridades, consideremos si realmente conocemos a Dios, si hemos sido justificados, si hemos sido declarados justos o no. Frente a estas dos realidades, como dijimos al comienzo, inseparables, la justificación y la santificación. Recordad, pensad, meditad lo que la Biblia, lo que Dios dice aquí en Romanos 6. Que si realmente conoces verdaderamente a Dios, o qué conoces de Dios, quizás tengas una religión, pero la religión no te salva, a vos ni a nadie. Si realmente, como dice Pablo acá, si realmente decís que sos un hijo de Dios, significa que moriste al pecado, que moriste a la vieja vida, que ya la vieja vida ya no tiene nada, la antigua vida no tiene nada que ver con vos, que ya pertenece a un pasado. Como dice Pablo aquí, dice, porque los que hemos muerto al pecado. No podemos, si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en el pecado. Pensá en tu corazón, pensá en tu vida, pensá en la vida de las personas que te rodean. Pensá si realmente ellos conocen verdaderamente a Dios o tienen una religión.
Dios nos salvó para que podamos disfrutar de su gloria, para que podamos vivir para su gloria, para honrarle a Él, para que andemos en vida nueva, para que realmente cumplamos el propósito por el cual fuimos creados, para glorificar su nombre, para vivir para su gloria. Dice Pablo en Corintios, sea que comamos algo o bebamos algo, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero no, nuevamente, no por el solo hecho de cumplir con un mandato, con una orden, sino porque realmente deseamos de todo corazón glorificar a Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos, no seguir con nuestra agenda, dominándonos nuestro propio yo, dictando las órdenes de nuestro propio yo, sino Dios quiera que cada uno de nosotros haya muerto, como dice en versículo 2 Pablo, hayamos muerto al pecado. Y así eso representa que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Porque si hemos sido sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Examinemos nuestros corazones y ayudemos a las personas que amamos a que examinen sus corazones con todo el amor que Dios nos ha concedido en su gracia y misericordia, pero que podamos realmente estar conscientes de cuál es nuestra real situación delante de Dios, porque el engaño de nada te sirve. Pensá por un momento, y con esto concluyo, ¿de qué te sirve que hayas vivido muchos años creyendo que sos un hijo o una hija de Dios? Y al final de cuentas, que no sabemos cuándo puede ser, que puede ser en cualquier momento, Dios te castigue producto por todos tus pecados, te condene al eterno infierno. ¿De qué te sirvió tener la religión que hayas elegido? Porque es una religión. De nada te sirve, de nada te sirvió. Y vos creías que, porque, no sé, porque, como dije hace un momento, porque leías algo de la Biblia, porque asistías a una iglesia, porque escuchabas algunas predicaciones, ya eres un hijo, una hija de Dios. Pero en realidad van a ser muy, muy contundentes y muy desagradables para las personas que no han creído verdaderamente, que no han nacido de nuevo, las palabras de Dios diciendo: nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso tiene que ver justamente con la condenación eterna. Va a ser por tus pecados, así sería por mi pecado lo mismo. Pero es muy triste que permanezcas engañada o engañado. Frente a la luz de la palabra de Dios, que Dios obre con su espíritu, con su palabra, y te dé luz, para que realmente puedas convencerte de que si has muerto al pecado, no puedes vivir en pecado. Y si estás unido a Cristo, no podés. Si estás unido a Cristo, significa que sos un hijo, una hija de Dios. Y ya no tenés, ya el pecado no te debe dominar. Ya el pecado no debe significar para vos lo mismo. Ya debe de realmente llevarte al quebrantamiento, al arrepentimiento y a pedir que Dios te limpie con la sangre de Jesucristo que fue derramada una vez en la cruz y para siempre. Tiene el mismo poder para mantenerte limpio, para limpiarte y para que nuevamente podamos disfrutar de su relación íntima con Él. Dios quiera bendecir su palabra una vez más y obrar en nuestros corazones. Y examinemos nuestros corazones a la luz de su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque como ella misma declara, es viva y eficaz y permanece para siempre y es precisa y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, gracias, Señor, porque realmente tu palabra y tu Espíritu, Señor, obra en nuestros corazones y nos da la luz necesaria, Señor, para poder comprender y para poder entender, Señor, lo que hemos podido estudiar en esta mañana
Pedimos, Señor, de todo corazón, para que cada uno de nosotros que está escuchando este mensaje o que ha escuchado este mensaje, Señor, que realmente examinemos nuestro corazón y podamos darnos cuenta, Señor, a tiempo, si verdaderamente somos hijos tuyos o no. Señor, realmente, como decía recién, es muy triste, Señor, vivir engañado o engañada por muchos años, Señor, y al final de cuentas, Señor, escuchar de manera, Señor, irrefutable: nunca apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Señor, gracias por tu salvación.